hablarles muy corto porque el tiempo se fue, acerca de un personaje que yo creo que todos conocemos, Job. Y Job capítulo 42, versículo 17 dice: y murió Job viejo y lleno de días. Una frase sencilla, pero muy profunda si tomamos en cuenta el personaje de quien estamos hablando. Con esta frase termina la historia de un hombre o de uno de los hombres que nos describe la Biblia que más sufrió, pero también uno de los hombres que más profundamente llegó a conocer al Señor, llegó a conocer a Dios. Las pruebas por las que pasamos preceden la experiencia de conocer a Dios. Al menos eso parece, que las pruebas por las que pasamos o pasaron muchos hombres y mujeres en la palabra precedieron a esa experiencia de conocer a Dios. Job, Noemí, David y muchos otros. Job no murió en derrota, no murió antes de ver la fidelidad del Señor en restaurarle. Y precisamente ese restaurarle fue lo que le añadió a su vida el valor agregado, y ese valor agregado fue lo que le dio significado a su vida. Le dio un significado a su vida. Porque todavía, miles de años después que se escribió esta historia de Job, todavía cuando abrimos la palabra, esa historia nos sigue hablando a nosotros. Es interesante que muchas veces nosotros admiramos los personajes bíblicos por lo que hacen, por la asignación que recibieron de Dios. David, que fue rey, Moisés, que condujo al pueblo de Israel, Josué y otros. Pero si usted lee la historia de Job, Job no hizo nada de esto. Ni fue profeta, ni fue sacerdote, ni fue guerrero, nada. Y qué interesante el que su historia aparezca allí en la palabra de Dios como un testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona, independientemente si hace o no hace una obra vistosa. Yo titulé este mensaje: ¿cuál es tu valor agregado? ¿Cuál es? Porque valor agregado es ese valor. Cuando usted va al supermercado y paga un IVA, eso es un valor agregado. Y ese valor agregado es un valor adicional que adquieren los productos para hacerlo más competitivo, por supuesto, de acuerdo a la calidad. No sé si, ok. Pero en un periodo difícil es más importante descubrir qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, que antes de salir lo antes posible del problema. Nosotros los seres humanos somos así. Cuando caemos en un problema, en una situación difícil, ya estamos pensando cómo queremos salir, cómo va a terminar la situación. Los cristianos tenemos que pensar diferente. Job, después de su aflicción, después que Job sufrió los meses que sufrió toda esta situación, vivió 140 años y vio hasta la 4ª generación. Eso no es un tema menor. Eso no es un tema simplista. 140 años viendo la fidelidad de Dios por una situación que él en su vida, por su fe, supo manejar. El final de Job no fue marcado por el fracaso. El final de Job fue marcado continuamente por la gracia de Dios. Y la mayor bendición de él no fue recuperar los bienes materiales que él perdió. La mayor bendición fue espiritual. Porque en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, no antes ni después, en medio del dolor, él pudo mirar a Dios cara a cara
y decirle, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oye, eso está diciendo Job, conocí a Dios, lo conocí. Así que la prueba que parecía destruirlo terminó por profundizar su relación con Dios. Repito esto. Aquella prueba que parecía destruirlo y acabar con él, lo que terminó fue profundizando su relación con Dios. Así tienen que terminar nuestras pruebas. De esa manera es que tienen que terminar las pruebas que tú y yo a diario estamos viviendo. Fortaleciendo nuestra relación con Dios, pero más aún, que nuestra relación con Dios pueda ser una realidad. Porque en un periodo difícil es más importante conocer qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, que salir lo antes posible de la prueba. La historia de Job nos recuerda una cosa, que los capítulos más oscuros de nuestra vida no son el final del libro de nuestras vidas, no lo son. Porque si estamos vivos hoy, significa que Dios está o sigue escribiendo los capítulos de nuestra vida hasta el final de nuestros días. Y de nosotros depende si esa historia o si esos capítulos que faltan por escribirse son los que van a impactar o son los que van a cambiar otras vidas. Como las tantas veces cuando nosotros abrimos el libro de Job y él nos sigue diciendo que no importa la prueba, es importante conocer y llegarnos al Señor. ¿Qué es una prueba? La prueba es aquello que nos sale al paso de nuestra vida y nos confronta. Confronta con nuestra realidad. Nos confronta con la fe. Nos confronta con lo que nosotros sabemos y tenemos de Dios. La prueba nos confronta y nos amenaza con acabar nuestra vida. Porque sí es cierto que a veces la prueba nos hiere, a veces la prueba nos confunde y a veces las pruebas que vivimos a diario nos hace sentir que todo terminó. Usted y yo somos como una naturaleza pecaminosa que cuando usted se enfrenta a una prueba pequeña o grande, lo primero que pensamos es, hasta aquí llegó esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y para que usted vea que eso es verdad, los personajes bíblicos que están en la Biblia no están allí para decirnos cuán perfectos son, sino para decirnos que ellos somos nosotros también. Y Pablo el apóstol, cuando iba camino a Roma a testificar y su defensa ante el rey, ante el emperador, se presentó una tempestad y nos dice la palabra en Hechos que Pablo perdió la esperanza de vivir. La prueba lo llevó a perder la esperanza de vivir. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero teniendo a Jesús delante, una prueba muy corta, empezó a hundirse y dijo, sálvame que qué, sálvame que perezco, teniendo a Jesús al frente. Josué, después que vio el mar abrirse y él mismo por la intervención de Dios abrió el río Jordán, después que perdió la batalla en Jai, él dijo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos hubiésemos quedado en Egipto mejor? Échale piedra. Jacob, después que perdió a su hijo y pasaron tantos años, perdió la perspectiva de la promesa que Dios le había dado. Porque algunas pruebas duran poco. Algunas pruebas tienen un corto periodo. Pedro, le acabo de hablar, Pablo y Abraham cuando le piden sacrificar a su hijo. Aunque era un hombre de fe, la prueba lo confrontó y dijo, un momento, Dios me hizo una promesa y voy a obedecer aunque en mi corazón
eso lo dice Hebreos, estaba casi destrozado. Algunas pruebas duran mucho tiempo. ¿Se recuerdan de Noemí? Cuando se fue de Israel y buscando una vida mejor, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos y su vida se derrumbó. No me llamen Noemí, llámenme ¿cómo? ¿Se acuerdan? Llámenme Mara, porque el Creador se ensañó conmigo y lo que hay es amargura de alma. ¿Cuánto tiempo estuvo ella cargando con una prueba difícil en su vida? Pero llegó el momento. Y de regreso a la tierra, a esa tierra prometida, para hacer la historia corta, le nace un nieto, quien llegó a ser la descendencia de David. Dios restauró la vida de Noemí y ahora ella tiene un valor agregado que contar. Jacob estuvo esperando 13 años. Fíjense ustedes, un mensaje 13 años desde que le dijeron que su hijo había muerto. Pasaron 13 años. Él creyendo que su hijo había muerto, José. Lo interesante de esto es que durante esos 13 años Dios no le dijo nada. Dios no le dijo que su hijo vivía y que ahora era el segundo al mando en Egipto. ¿Por qué Dios no le dijo nada a Jacob? Y pasó 13 años de amargura, sufriendo por el hijo. Pero llegó el momento. Y Dios restauró la vida. Y cuando supo que su hijo vivía y va camino a Berseba, después de 13 años, Dios le dice, tu hijo José cerrará tus ojos. Ay, ¿por qué no se lo dijo antes? Porque hay pruebas que Dios permite en nuestra vida. Porque eso significa que hay algo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Yo pasé también una prueba dura, durísima. Dios me quitó lo que yo más amaba, que era el ministerio, el servir a Dios. Me lo quitó por muchos años. Y yo no entendía por qué, si yo te estoy sirviendo. Pero el paso del tiempo y fui entendiendo el porqué. Primero, yo había hecho de la iglesia mi Dios. Yo no necesitaba orar, ni necesitaba buscar al Señor, porque la iglesia se convirtió en mi razón de ser. Y Dios me dice, no quiero dioses ajenos delante de mí, de mis hijos. Pero en esa primera semana, esos primeros 15 días en donde mi vida se derrumbó por completo, así lo digo, en esa primera semana, me acuerdo un día yo estaba cepillándome en mi baño y le dije, Señor, no me dejes solo en esto, no puedo, llorando yo. Y Dios me dijo aquí al oído, voz audible, lo escuché. Miguel, ¿alguna vez te he dejado solo? ¿Alguna vez te he dejado solo? Mi restauración comenzó ahora, que ya no es la iglesia. Amo la iglesia, estoy aquí sirviéndole ahora en esta amada iglesia. Pero mi Dios es Él. Él es mi Dios. Algunas pruebas duran toda la vida. Y yo sé que esto es un poco fuerte, pero algunas pruebas duran toda la vida. ¿Por qué razón? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero cuando Pablo le dijo, Señor, quítame este aguijón, sáname o quítamelo, no se sabe qué fue el aguijón. Dios le dijo, no, vamos a suponer que fue una enfermedad. Señor, pero sáname, necesito que me sanes para servirte, no te voy a sanar. Me has pedido 3 veces y no te voy a sanar, bástate mi gracia. Y toda su vida pasó una prueba, pero Dios estaba allí. Y Dios, ¿qué le dijo a Pablo? Bástate mi gracia es suficiente para ti. Conozco mucha gente, a uno se le acerca mucha gente y dice, ora por mí y ora por mí. Y hay una persona en particular que vive tomándose todos los medicamentos, haciendo todos los ejercicios, todas las terapias, por el afán de ser sana. Porque necesito ser sana para volver a la iglesia y servirle al Señor y para yo volver y eso. ¿Será que no entiendes que tal vez hay una prueba y Dios te da la fortaleza para seguirla? Porque cuando viene un periodo difícil,
es más importante descubrir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios puede hacer conmigo antes que salir de la situación. Hay historias con valores que trascienden. A mí me encantan las historias de los personajes bíblicos. Por eso el Antiguo Testamento para mí es... a mí me fascina el Antiguo Testamento. Pero una de las cosas que me encanta es ver cómo Dios se muestra, a Él mismo se muestra allí. Y no solamente eso, sino de cómo Dios se le revela a los hombres y mujeres para usarlo y para cambiarlo y para tocarlos y para manifestarse en ellos. Y son historias que me inspiran. Job me inspira, David, ni se diga, me inspira la historia de David. Pero también esas historias nos advierten de cuidar lo más preciado que tú y yo tenemos, como es el valor de la vida. No la vida meramente, no meramente la vida, sino el valor que tiene la vida o el valor que puede llegar a tener la vida, aún a pesar de los eventos que puedan ocurrir. Hay hombres que no cuidaron el valor de su vida. Saúl no la cuidó. Y Saúl perdió la bendición de que Dios añadiera valores a su vida para influir en el pueblo de Israel. Sansón lo hizo. Sansón perdió el valor de su vida porque nunca fue un hombre sujeto al corazón de Dios. ¿Cuál es el valor agregado que tiene la historia tuya hasta ahora? Hay historias que jamás se nos olvidan de personas que conocemos, porque esas personas dejan huellas que son imborrables en nosotros. Por eso que decimos, yo recuerdo fulano de tal, cómo me enseñó, cómo me edificó. Yosmel y yo tuvimos pastores que nos ayudaron muchísimo, pero otros que no quisiéramos recordar su historia. No quisiéramos. Uno de ellos hasta me dijo, Yosmel es mucha mujer para usted. Pero era porque él estaba enamorado de Yosmel. Él casado, él estaba enamorado de Yosmel. Dijo, pues no, ella es mía. Esa historia que nunca se nos olvidan, que son imborrables. Pero ¿saben por qué esas historias impregnan nuestra vida? Porque casi siempre esas historias conllevan cicatrices en su vida, en su alma, de luchas, de batallas que pudieron librar y que hoy tienen un valor agregado para decirnos a nosotros, mira, yo pasé por eso, yo sé lo que significa todo esto. Así que esas historias nos recuerdan que la bendición que hoy celebramos, que la victoria sobre las situaciones que celebramos, seguramente tuvieron un costo muy alto que solamente lo entiende quien lo vivió y sabe lo que significó haber llegado hasta aquí. Miren la historia de la hermana Carolina. ¿Cuántos no celebramos eso? Y decimos, y nos crea esperanza. Y nos hace ver que nuestro Dios que adoramos es un Dios que está allí presente y se mete en la realidad de nuestra vida. Pero también hay algo muy importante. ¿Qué fue lo que la familia sintió cuando recibieron el diagnóstico? ¿Qué pensaron? ¿Qué sintieron? Ese momento cuando venía el resultado de un examen y ver cómo va la situación. El alma en la mano así. El corazón temblando y asustado porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Esas son las pruebas que nos trae la vida y confrontan nuestra fe y confrontan nuestra realidad con lo que realmente somos y con lo que realmente creemos. Siempre recuerdo el testimonio también de Carmen. Cuando todos nosotros el 24 de diciembre estábamos preparando nuestra cena y cuando nosotros lo hacíamos y preparando la cena y cocinando, nosotros como nos orábamos por la hermana Carmen porque ella estaba en el hospital con su hija con un diagnóstico no muy favorable, pero en un hospital sufriendo. Pero ahora Dios restauró todo eso, la fe, y ella pudo venir y contar su testimonio de lo que Dios hace. Quiero ir cerrando con esto.
Un valor agregado se suma al final de la prueba, cuando nosotros podemos decir, esto es lo que soy ahora después de esto. Si tú puedes decir, porque hay quienes dicen, ay, luché, lloré y desaté y proclamé y, y salí por fin. ¿Y qué te quedó? Las gracias al Señor porque me solucionó el problema, pero ¿qué te quedó a ti? ¿Cuál es el valor que te quedó? Miren, un periodo en que Yosmel y yo estábamos orando incesantemente por un apartamento. Llorando. Me quedan 5 minutos. Y llorábamos sentados en la iglesia, llorábamos, Señor, danos el apartamento. Y lográbamos a reunir 5,000 bolívares en aquel tiempo. Y el apartamento subía 20,000 o 25,000. Imposible. Y teníamos en nuestro haber como 7,000 bolívares nada más. Y un apartamento que lo queríamos valía 420. Y se me acerca una hermana y me dice, no, Miguel, te conté un testimonio bellísimo, mira, porque yo le pedí un apartamento al Señor y el Señor me lo dio. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame, a ver si yo me retroalimentaba. Bueno, manito, mira, yo vendí 2 carros que tenía, vendí un apartamento que tenía y pude comprarlo. El Señor hizo un milagro. ¿Milagro? Y entonces, ¿qué esperas para mí? Si un apartamento me cuesta 420,000 y yo tengo 7, ¿de dónde? Más bien me derrumbó y dijo, una prueba. ¿Le creo o no le creo a Dios? Y hermanos, Dios hizo un milagro. No puedo contarlo porque... Y tenemos nuestro apartamento propio, totalmente pago. Pero Dios hizo un milagro. Pero ahora, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué yo les puedo decir? Ay, no vendí otro apartamento. No, yo no tenía nada. No tenemos nada. Dios es fiel cuando nosotros le creemos a Él. Entonces, esa prueba se agrega cuando nosotros podemos decir, esto es lo que soy ahora. Aprendí quién es Dios. Porque ahora, después de la prueba, mi relación con Dios es real. Y escúcheme, hermano, por favor. Porque cuando pasamos una prueba como la de la hermana Carolina, la hermana Carmen, y tantas historias y las que yo le cuente, eso es lo que el mundo necesita conocer. El mundo está cansado de oír, Cristo sana y salva, murió por... No vayan a pensar, yo no estoy quitándole valor a esto, pero el mundo necesita saber cuál es la obra y el valor agregado que Dios ha hecho en tu propia vida. Para saber si lo puede hacer en mí. Saben, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso para mí. Yo quiero que mi historia no solamente termine bien. Yo quiero que mi historia añada un valor en la vida de alguien. Yo quiero eso. Porque ¿saben qué? A mí me aterra la idea de pensar que yo solamente viví para mí. Que las experiencias de vida en Cristo y los testimonios fueron para mí nada más. Me aterra pensar que yo solamente viví para mí. Yo no soy esa persona. Y mi familia lo sabe. Me aterra pensar que solo para eso fue mi existencia. Que nací, crecí, me reproduje, crié mis hijos, la familia y morí. ¿Para qué? ¿Cuál es el valor agregado que Dios añadió en mi vida y que yo pueda decir, esto es lo que soy ahora y Dios lo conozco ahora? Cierro con esto. Si hoy estamos atravesando una situación difícil o una temporada difícil, por favor recuerden esto. Es más importante descubrir en ese proceso qué es lo que Dios quiere decirme, qué es lo que Dios quiere hacer antes de salir de la prueba. Puede ser que pasaste por una prueba como la hermana Carolina y lo contó y nos gozamos. Puede ser que estés viviendo una prueba ahora. Puede ser que la vayas a vivir, pero necesito que recuerdes eso. Yo quiero que Dios agregue un valor a mi vida. Recordemos el final de Job si hay una prueba, si no tienes respuesta. Dios nunca abandonó a Job y nunca te abandonará a ti. Porque las pruebas no son eternas.
pero la fidelidad de Dios sí lo es. Dios honra la fe de aquellos que nunca le sueltan en medio del dolor. Y yo sé que en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuesta muchas veces orar, incluso de congregarse. Pero una oración sencilla, con 2 palabras: Señor, ayúdame, basta para expresarle mi fe a Él. Dios puede estar o puede construir un valor a tu vida. Y te pregunto, ¿estará Dios construyendo un valor en tu vida? ¿O dejarás que tu vida pase sin pena ni gloria? ¿Permitirás que Dios construya un valor en tu vida agregado para que eso tenga un significado en tu vida para otros? ¿O te congregarás cada domingo y disfrutarás cada domingo para ti solo sin que eso signifique algo para la vida de alguien más? Porque los periodos difíciles de nuestra vida, que pueden ser cortos, corticos, momentáneos, pero hay pruebas cortiquitas que a veces nos sacan del radar. Puede ser pruebas largas, quién sabe, o puede ser una prueba que algunas veces Dios no nos permita contar el testimonio, como la hermana Carolina no nos permita contar. ¿Y qué? ¿Voy a pensar que Dios no está conmigo? ¿Voy a pensar que Dios no me escucha? Es tal vez porque Dios te está diciendo: bástate mi gracia. Porque yo estoy con los que sané, yo estoy con los que le resolví el problema, con los que le di el apartamento, pero también estoy con aquellos que aún no tienen la respuesta y siguen esperando. Deja que Dios fije un valor agregado en tu vida. Deja, porque algún día vas a decir: yo pasé por eso, yo sé y te entiendo. Que Dios nos ayude. Señor, bendice esta palabra y ayúdanos a caminar contigo, Señor, muy cerca de ti. Que mientras dure el problema difícil, busquemos más bien, antes de salir, busquemos más bien saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú vas a hacer conmigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús, me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Vamos a convertirlo en una oración, hermano. Que esta sea nuestra oración para este día y para nuestra semana. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos
y recordarnos, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo. Señor, y fortalece nuestra fe, fortalece nuestro corazón en cada prueba que cada uno hoy puede estar viviendo en diferentes magnitudes. Señor, recordar tu gracia, recordar tu suficiencia, recordar, Señor, que tú eres todo lo que nuestro corazón y nuestro espíritu necesita. Ayúdanos, Señor, ayúdanos que al volver a nuestro día a día, a nuestro diario vivir, Señor, recordemos que tú estás allí, que tu gracia nos sostiene, que tu amor es suficiente, que tus palabras para nosotros son vida. Señor, y ayúdanos a dejar florecer en nuestro corazón y en nuestro espíritu la obra que tú quieres hacer en cada uno, Señor. Que salgamos renovados, fortalecidos de cada prueba y de cada situación. Y veamos tu mano, Señor, obrando en nuestras vidas y seamos testimonio de tu poder. Te damos gracias por esta mañana, por esta tarde y por lo que hemos recibido. Que tú lo confirmes en nuestros corazones, según tu propósito en cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.